Qué bueno es poder estar en la casa del Señor, amén. Y qué bueno es poder estar aquí para adorarle, para buscar su rostro, pero para crecer también en la palabra del Señor. Hay cosas que nosotros como cristianos no podemos dejar de hacer. La primera es no dejar de llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones, es sumamente importante. La segunda es llenarnos de su palabra, porque su palabra es lo que Dios usa para contrarrestar cualquier argumento que se levanta contra la obediencia de Jesús. Entonces, y tener presente que tú eres de Cristo Jesús, por su amor, por su presencia. Amén. Soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo increíble pastoral de hombres y mujeres, llenos de la presencia del Señor. Y estamos aquí para servir, para ser parte de todo esto. Así que si es tu primera vez, siéntete en casa. Si nos está viendo por primera vez en las cámaras, bienvenido. Estamos muy contentos que hayas tomado la decisión de estar aquí con nosotros. Pudiste estar en cualquier otro lugar, pero decidiste llegar hoy a este sitio y estamos agradecidos contigo por eso, porque sabemos que vamos a celebrar junto al Señor, pero sobre todo vamos a crecer en su palabra. En cuanto al concierto del 25, nosotros necesitamos personas que estén dispuestos a voluntariarse. Personas que quieran venir y puede ser parte de lo que está ocurriendo aquí. En el concierto de Miel San Marcos, ¿cuántos vinieron al concierto de Miel San Marcos? Poquitos por lo que veo. Bueno, se lo perdieron, estuvo muy bueno. Este concierto sabemos de que también tiene un objetivo para nosotros evangelístico. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, invite a alguien. Las entradas están bastante económicas, hay diferentes precios. Estamos esperando de que pueda ser la forma en que quizás usted pueda invitar a alguien, traerlo a este concierto y quizás esa persona pueda conocer de Cristo esa noche y llegar a los pies del Señor y usted después pueda trabajar en un proceso de discipulado. Hace unas series atrás estuvimos hablando de lo que era discipulado. Entonces, mantenga eso en mente. Para el próximo domingo vamos a estar reunidos en el auditorio general todos, inglés y español. Nuestro campo de Banning también va a estar igual. Y el campo de chino, en inglés, va a estar predicando el mensaje también. Y va a estar haciendo lo mismo, pero como el campo de chino va a ser abierto, o estamos trabajando en eso todavía, entonces va a ser solamente en inglés allá. Aquí va a ser bilingüe. Yo voy a estar predicando el servicio. Y ayer terminé de preparar el mensaje. Y fue un mensaje muy retante para mí de prepararlo porque es mucha información y tuve que reducirlo lo máximo que pude. Así que el próximo domingo llegué temprano a las 9 de la mañana, así que estoy en el servicio a las 9, o puedo llegar al servicio a las 11 y venga a celebrar la oración. Allá va a ser totalmente bilingüe, va a tener inglés y español y va a tener connotaciones interculturales porque este año decidimos hacer no la noche internacional, sino un servicio el domingo donde nosotros podemos representar. Gracias, JP. Un servicio el domingo donde nosotros podamos representar lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Nosotros somos una comunidad internacional y estamos aquí sirviendo a Dios de diferentes países, juntos, bajo la cobertura del Espíritu Santo y la presencia de Jesús sobre todas las cosas. Entonces, no tuvimos la noche internacional afuera, pero estamos teniéndola en nuestro servicio. Y todo el mes vamos a estar hablando sobre esta serie, Ciudadanos del Cielo. Y vamos a estar hablando cómo Cristo ha estado presente siempre a través de las naciones. Así que te invito a que comiences conmigo porque hoy voy a estar hablando acerca de Pedro y Cornelio. La historia de la cruz nos narra cómo Jesucristo caminó entre nosotros. Y esto es muy importante. Cómo murió en la cruz, cómo fue sepultado y cómo resucitó al tercer día de la muerte. Y Jesucristo resucitado, después de haber resucitado, pasó 40 días con sus discípulos, donde ellos pudieron verlo y saber que Él era el Mesías que había muerto, pero también había resucitado. Y ascendió ante ellos, ante sus ojos, a la presencia del Padre. Esto es lo que nos dice la Biblia.
Pero antes de irse, Jesucristo le dijo a sus discípulos, en Mateo capítulo 1, versículo 8, estas palabras: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Jesucristo le dijo a sus discípulos que después de que Él ascendiera, iba a venir una promesa, y que esa promesa era el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo iba a llevarlos a ellos a ser testigos. Yo les expliqué hace unas semanas atrás que la palabra testigos en griego es marturían, en esa frase, que significa literalmente, o la raíz de la palabra mártir. Porque una persona que testifica de Cristo está dispuesto a dar su vida por Jesús. Ese es el concepto. Entonces, esto se convirtió en una realidad para ellos prontamente. Ellos empezaron a expandirse por todos los lugares del mundo. Pero antes de ellos expandirse por todos los lugares del mundo, la iglesia se centró en un solo lugar, y era Jerusalén. Y solamente trataban con judíos. Y muchos cristianos no aceptaban, cristianos judíos, no aceptaban de que Cristo podía salvar a alguien que no fuera judío. Y enseñaba en muchas ocasiones, son gentiles, es la palabra para los que son judíos, son gentiles, no son judíos, y no pueden ser salvos. Pero muy rápidamente, después de ellos limitarse en el pueblo judío, Dios trajo una persecución sobre la iglesia. Y esa persecución se expandió de una forma donde todos los judíos que no querían salir de Jerusalén se vieron forzados a salir de Jerusalén. Y empezamos a predicar por todas partes. Y entonces la iglesia empezó a crecer no solamente con judíos, sino con personas que no eran judías. Entonces, esta serie que hemos llamado Ciudadanos del Cielo, la hemos también basado en Filipenses capítulo 3, versículo 20, donde nos dice claramente lo siguiente: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo escribió estas palabras después de él ser un perseguidor de la iglesia. Porque Pablo perseguía a la iglesia, y lo que él hacía es que le agarraba a las personas como tú y yo, que creemos en Cristo Jesús, las metía presas y las llevaban para ser juzgados, para ser apresadas, para ser juzgados para consecuencias en sus vidas, tanto mortales como de otra índole. Y Pablo, en su camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, después de que el hombre iba caminando por todas partes, iba haciendo todas las cosas, que era un hombre muy patriota contra toda aquella cosa que fuera en contra de su identidad judaica. En ese capítulo 9 tuvo un encuentro con Jesús. Jesús se le aparece y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y le invita después a que sea parte de su reino, que lo comprenda. Y Pablo entregó su vida a Cristo Jesús a partir de ese día. Y Pablo dejó de ser un judío celoso, dejó de ser un judío que era ultra patriótico. Y no estoy diciendo que está mal que usted sienta, ¿cómo se dice? Alegría o orgullo en ser de un país. Yo estoy muy contento con ser venezolano. Yo sé que los venezolanos tienen muy mala fama ahorita, pero yo le garantizo a usted que no todos somos malos. Y le garantizo que la mayoría somos buenos. Pero yo estoy contento de haber nacido en la tierra que nací. Estoy contento de tener la genealogía que tengo, porque es parte de quien yo soy. Entonces no hay nada malo en que usted se identifique de su país o algo. Pero cuando tú llegas a Cristo Jesús, tu ciudadanía no está en un país nuevo. Porque ¿cuántos años tiene tu país en Latinoamérica? Como lo conoces tú ahorita. ¿500 años? Y hay países que han dejado de existir. Y hay otros que han comenzado a existir. Entonces yo quiero que tú comprendas esto. Mi ciudadanía no es venezolano o norteamericano solamente. En la tierra soy eso. Pero yo soy ciudadano de los cielos. Por eso el día que yo me vaya, yo voy a mi patria celestial. Al lugar donde Cristo está. Entonces, si todos nosotros que creemos en Cristo somos ciudadanos de los cielos, toda persona de cualquier país, sin importar su color, sin importar su etnia, sin importar si es gordito, flaco, alto, chiquito, bonito, feo, sin importar con el acento que hable o el idioma que habla, si esa persona cree en Cristo Jesús, le tengo noticias, somos compatriotas. Entonces, cuando Pablo escribe eso,
es porque Pablo ha tenido un encuentro con Cristo Jesús. Pero cuando tú sigues estudiando el libro de los Hechos, pues el libro de los Hechos capítulo 9 se enfoca en la conversión de Pablo, que Pablo después se convierte en el apóstol que empieza a predicar por todas partes a las personas que no eran judíos, que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Pero en el capítulo 10, después del capítulo 9, de hecho, se presenta otra historia. Y ya no es con Pablo, es con Pedro. Y con un hombre llamado Cornelio. Vamos a leer. Capítulo 10 de los Hechos, versículos 1 al 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que se hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, hay varias cosas importantes. La primera es que me dice que él vivía en Cesarea. Me explica que Cornelio era un hombre de Cesarea. Y cuando tú vas a Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16, Jesucristo lleva a Pedro, a los discípulos, a la parte de Cesarea y les hace la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y dice, tú eres el Cristo. Pero después les preguntó antes, ¿quién dice la gente que soy yo? Tú eres Elías, eres Juan el Bautista, otro dice que eres un profeta que ha de venir, pero nosotros decimos que somos el Cristo. Él hace eso en la ciudad de Cesarea. Cesarea era el lugar donde se adoraba al César. En Cesarea se adoraba al César. ¿Me está oyendo? Por eso se llamaba Cesarea. Y esa ciudad se hizo un templo especial al César, que lo hizo Herodes el Grande. Y ese templo que se construyó ahí se adoraba a muchos dioses, pero la adoración principal era en Cesarea. Y ahí entonces me dice que había un hombre llamado Cornelio, me dice que era de la compañía llamada La Italiana, quiere decir que es muy probable que era un romano, quizás de cualquier lugar del imperio romano, pero el hombre era un romano, era un centurión, lo que quiere decir que estaba por 100 soldados, quiere decir que ganaba 5 veces más que cualquier soldado, y los soldados ganaban muy bien. Este hombre tenía dinero, tenía estatus, tenía posesión, tenía dominio, y este hombre que estaba en esta simple ciudad, la Biblia te dice que siendo un centurión, siendo romano, no siendo cristiano, no teniendo un encuentro con Cristo Jesús, oye las palabras que te dice la Biblia, piadoso y temeroso ¿de qué? De Dios. Con toda su casa, y te dice que hacía limosnas al pueblo, era un hombre dadivoso, no le importaba dar de lo que tenía, porque él comprendía que lo que él tenía venía de parte de Dios. Y te dice, y oraba siempre a Dios. Entonces, este hombre que tú estás viendo aquí, estaba en medio de un paganismo. Y en medio de un paganismo, de toda esta oración antibíblica, se encontraba un hombre que era temeroso de Dios, que quizás no tenía todas las áreas de la revelación de Dios completa, pero él sabía que había el Dios. Él estaba obviamente ayudando al pueblo de Israel, por lo tanto creía en el pueblo, en el Dios de Israel, es decir, en el Dios que la Biblia nos habla. Y este hombre, en medio de todo esto, que era un hombre bueno, que no tenía a Jesús. Sí, hay personas muy buenas que no tienen a Jesús. Hay personas muy piadosas que no tienen a Jesús. Y hay personas que no tienen a Jesucristo que están orándole a Dios. Eso es lo que me está diciendo este texto a mí. Y cuando vas en Hechos capítulo 10, versículos 3 al 6, dice, este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, que sería ahorita la capital de Israel, Tel Aviv, que es lo que se vendía Tel Aviv, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, como era un hombre piadoso de Dios, era un hombre bueno, era un hombre que temía a Dios, era un hombre que era dadivoso. Mire, el dar es una señal de dónde está el corazón siempre. Cuando a una persona le cuesta dar, su corazón no está en un sitio bueno. Porque eso que él que no quiere dar es su Dios. Cuando a una persona no le cuesta dar, su corazón está en un lugar bueno. Porque quiere decir que su Dios no es lo que tiene. Entonces, este hombre
no conocía de Jesús como usted y yo conocemos a Jesús, no iba a la iglesia como usted y yo vamos a la iglesia, él oraba a Dios, pero la Biblia te dice que aún sin conocer a Jesucristo era piadoso y estaba orando a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios se le revela. ¿De qué manera? Le envía un ángel. Y el ángel le da instrucciones claras. Ve y manda a buscar a Simón. ¿Quién era? Pedro. Ese que cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Ese que le dijo a Jesucristo en Mateos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ese que negó a Jesucristo 3 veces, este es. Y le dice, ve y búscalo. Él te va a enseñar lo que tienes que aprender. Porque cuando una persona es piadosa y una persona es buena y es dadivosa y ora a Dios, aunque no tenga la revelación completa de Dios, Dios va a buscar la forma de revelársele. Aunque no conozca a Cristo, Dios va a buscar la forma de revelársele. Y lo que ocurre es que el hombre lo hace, manda a buscar a Pedro. Versículos 7 y 8 de Hechos 10. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado. Devoto quiere decir que también creía en el Dios de Israel. Devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope, a Tel Aviv, después de haberles contado todo. Entonces los mandó para que fueran a buscar a Pedro, no se quedó dormido, hizo lo que tenía que hacer. Hechos 10 al 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaron a la ciudad. Pedro subió a la azotea. Se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Entonces los judíos oraban siempre 3 veces al día. Y Pedro, como buen judío, estaba orando 3 veces al día y subió a la azotea para orar. Versículos 10 al 13. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces, ambos, Pedro y Cornelio, tuvieron una revelación. Pedro tiene una revelación donde se le dice, manda a buscar a Pedro. Y Pedro está teniendo una revelación, sin saber que lo van a buscar, donde se le presenta un lienzo y animales inmundos. Imagínense ratas, vampiros, arañas, monos. Imagínense, no se imagine un buen pollo asado, ni una carne asada. Imagínense animales que usted nunca comería. Y la voz le dice, Pedro, mata y come. Ahora, en la ley judía, un judío no puede comer animales sucios. El judío puede comer vaca, puede comer chapulines, puede comer becerro, puede comer cabra, puede comer gallinas. Pero un judío puede comer palomas, pero un judío no puede comer arañas, ni ratas, ni cerdo, ni otros tipos de animales, ni lagartijas, ni lagartos, ni ranas. Entonces Dios le presenta a Pedro una visión donde él ve animales que él consideraba sucios, que en su doctrina, en su teología, no había espacio para él comer ese tipo de cosas. Versículos 14 al 16. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En otras palabras, yo soy un buen judío. Yo guardo las leyes alimenticias. Si usted va a un restaurante judío, le van a servir comida kosher. Comida que llega a la ley del Antiguo Testamento. Ahí no va a encontrar usted cerdo. Usted no va a encontrar sangre de animal. Usted no va a comer ahí nunca una tarántula o un mono. Nunca lo va a comer. Porque los judíos no comen eso. Usted no va a comer nunca carne cocida en leche ni con queso. Porque el judío que guarda su ley judía nunca come hamburguesa de queso. Porque él no puede cocinar a la mamá en la leche de la el cabrito no lo puede comer, o el becerro no lo puede comer en la leche de la mamá. No lo puede comer. Es parte de su ley. Entonces Pedro le dice a Dios, yo no voy a comer eso. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquí el lienzo volvió a ser recogido del cielo.
Entonces, en esa teología que Pedro tenía, era imposible que él comiera esas cosas. Y él le dijo a Dios, yo no voy a comer eso, yo no como eso. Y Dios le dijo, Pedrito, te voy a decir algo. El ángel de la visión le dijo, lo que Dios limpia, nunca lo llames sucio. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque esto no tiene nada que ver con comida. Eso tiene que ver con los gentiles, con las personas que no eran judías, que los judíos consideraban que ellos eran sucios. Si tú tratas con un judío hoy en día, que es ortodoxo, que es la rama más legalista o más fuerte dentro del movimiento judaico, y tú te le acercas a ellos y tú no eres judío, ellos te van a decir, si están vendiéndote algo, te dicen, pon el dinero en la mesa, porque ellos no te quieren tocar a ti. Porque para ellos tú eres impuro, tú eres inmundo. Y Pedro era un judío de este tipo. Y Dios le dice a Pedro, lo que yo he limpiado, tú no lo puedes llamar sucio. En tu teología no cabe por encima de lo que yo hago, le dijo Dios a Pedro. Si yo he limpiado a estas personas o he limpiado a este tipo de cosas, tú no puedes decir que yo soy sucio. Entonces, lo que Dios limpia, eso es lo puro. Y lo que Dios hace en nosotros es lo que tenemos que tener. Seguimos leyendo versículos 19 al 20. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién se lo dijo? ¿Qué Espíritu? Espíritu Santo. He aquí 3 varones te buscan. Levántate pues. En la visión del lienzo le dijo, levántate y mata y come. Ahora le dice, levántate, pero no para matar y comer, sino levántate y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. En otras palabras, el Espíritu Santo le dice a Pedro, no quiero tu doctrina ni tu teología ahorita que sea obstáculo para hacer lo que te estoy diciendo. Quiero que estés claro en que yo los mandé, tú los vas a considerar sucios e impuros, pero tú vas a ir. Tú vas a ir. Ni se te ocurra no ir, porque yo los he mandado. Y aquí los músculos de Pedro están empezando a cansarse de hacer ejercicio, porque un judío nunca hubiera hecho eso. Jamás hubiera hecho eso un judío. Versículo 10, 21 al 23. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Por qué los hospedó? Un judío nunca te hospedaba a una persona que no fuera judía en su casa. Era considerado sucio, inmundo, no era considerado limpio. Entonces, en el momento que Pedro ve la visión y que escucha la voz de Dios decirle, no llames sucio lo que yo he limpiado, y que Dios le explica a él, hey, tienes que ir, Pedro inmediatamente los mete en su casa. Eso nunca hubiera pasado antes, porque él sabía que venían de parte de Dios. Versículos 24 y 26. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. ¿Se está dando cuenta usted que Cornelio no tenía la revelación de Dios completa? Porque ¿puedes tú adorar a un hombre? No, tú adoras a Dios. A Jesucristo, que es Dios humanado, tú lo adoras. Entonces, aquí te estoy enseñando en la Biblia de que Cornelio era buen hombre, era piadoso, le oraba a Dios, pero su conocimiento de Dios estaba limitado. Él no comprendía que él no podía postrarse a orar a un hombre. Y se postró a adorarlo. Y Cornelio actuó como lo que él sabía nada más. Porque eso es lo que él sabía. Y aún así la Biblia te dice que Cornelio, con un conocimiento limitado que le permitía postrarse a adorar a un hombre, la Biblia te dice que era piadoso, temeroso de Dios, y te dice que amaba a Dios. Te dice que el hombre era un hombre bueno. Gracias. Todas. No, agarré unas cuantas porque imagínate. Gracias. Entonces, eso es lo que te está diciendo la Biblia. Entonces, yo quiero que usted empiece a darse cuenta que a veces nosotros hemos creado conceptos teológicos muy parecidos a los de Pedro. Nosotros decimos, si no vienes a mi iglesia, si no crees en Jesús como yo creo,
automáticamente no hay nada de Dios en ti. Y no comprendemos que esa persona está camino a acercarse a Dios. Y que tú eres el instrumento que Dios ha puesto para que la revelación completa de Dios llegue a su vida. Cornelio había reunido a toda su familia y había reunido a todas las personas porque él sabía que Pedro tenía algo que darle. Entonces, no comprendía sobre las cosas de fe, teología ni revelación. Tenía residuos teológicos de religiones humanas, porque los humanos pueden adorar a personas. Su teología le permitía postrarse a adorar a un hombre. Y aún así Dios dice que es piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía limosnas al pueblo, oraba a Dios. Porque Dios ve el corazón. Óyeme, iglesia, Dios ve el corazón. A nosotros a veces se nos olvida quiénes éramos nosotros antes de conocer a Jesús. Y cuando tratamos con las personas, los tratamos como que nosotros somos superiores a ellos. ¿Tú crees que porque tú eres cristiano y tienes a Cristo, tú eres mejor que alguien? No, no lo eres. Lo que te hace a ti tener un beneficio es que tú tienes a Jesús en tu corazón. Y la revelación de Dios ha sido dada a tu vida de una manera, a lo mejor tú has aprendido quién es Jesús de una forma que este hombre no sabía. Versículo 27 y 28. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo, Pedro le dijo que se parara y le dijo que no lo adorara. Fue lo primero que hizo Pedro. No lo leí, pero Pedro hace eso. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre de Dios y no podía permitir que lo adoraran. Y él le dice al hombre, párate, tú no tienes que adorarme a mí. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Y aquí es donde entonces yo tengo que comprender que nosotros a veces como cristianos hemos creado conceptos donde los que somos en la iglesia somos los buenos, los puros, los limpios. Y todo lo que no es en la iglesia es inmundo, es sucio, es cochino. Y Pedro le dice a Cornelio, Dios me ha mostrado hoy que yo no puedo llamar inmundo a ninguna persona. Porque hay un proceso donde Dios está trabajando con esa persona. Y mi objetivo no es llamarlos inmundos. Mi objetivo es llevarlos a ellos a conocer a Cristo Jesús. Versículos 33 y 34. Así que luego envié por ti. Y de hecho bien venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriéndole la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces cuando tú piensas en esto, Cornelio estaba claro en que le faltaba revelación de Dios. Él estaba actuando en base a lo que él conocía. Pedro estaba claro en que él era racista, en que él como persona él era racista. En que tenía clasismo y que tenía un rechazo religioso por las personas. Pero Dios lo hizo comprender de que no se puede hacer acepción de personas. Óyeme, toda persona que cree en Cristo Jesús es ciudadano de los cielos. Si cree de una manera bíblica. Y toda persona que no tiene la revelación de Dios completamente y que Dios está haciendo el proceso, está en camino. Y Dios los ve como una persona piadosa y está en camino para Jesús. Y nuestro trabajo es acercarlos a ellos a Jesús, como Dios está haciendo con Pedro. Versículos 44-48. Mientras uno hablaba a Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Por qué? Porque sus corazones creyeron. Ellos estaban listos para recibir a Cristo y lo hicieron. Pedro les explicó las palabras sobre Jesús y ellos lo hicieron. Entonces el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Entonces yo quiero que nosotros veamos esto y comprendamos esta circunstancia. En nuestra serie que nosotros tuvimos la semana pasada, una de las preguntas que se nos hicieron es, ¿puede un católico ser salvo? Esa pregunta se nos hizo. Después alguien nos preguntó, escrita, si podía una persona luterana ser salva. Eso es lo que se nos preguntó. Y yo quiero aclarar esto públicamente hoy. Si una persona cree en Cristo Jesús como su Salvador, y esta persona no tiene la revelación completa de Jesús,
pero está en un proceso de revelación, Dios está trabajando en su vida. Y yo quiero también que comprendamos de que yo puedo ser, es más, yo puedo hacer la pregunta, ¿es un bautista salvo? ¿Es un pentecostal salvo? ¿Es un luterano salvo? ¿Es un metodista salvo? ¿Es un libre salvo? ¿Es una persona católica salva? ¿Es un anglicano salvo? ¿Es un episcopal salvo? ¿Es un presbiteriano salvo? ¿Qué hace una persona salva? De acuerdo a la palabra de Dios, lo que hace una persona salva es su fe en Jesús, no su denominación. Ahora, si una persona en su creencia no tiene una revelación completa, conforme a lo que la Biblia dice, Dios está trabajando para llevarlos a esa revelación. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces, yo quiero que nosotros entendamos lo siguiente. Hay revelaciones que están incompletas. Cornelio tiene una revelación incompleta. Pero Dios envió a Pedro a dar una revelación completa. Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y en medio de esa revelación empezó un movimiento de crecimiento de la iglesia. Entonces, cuando yo pienso en todas estas cosas, yo necesito comprender que la salvación no es porque yo pertenezca a una iglesia. La salvación es porque yo conozco a Cristo Jesús. Entonces, yo no puedo llamar inmundo lo que Dios está limpiando o lo que Dios ha limpiado. ¿Me estoy explicando bien o no me estoy explicando bien? Entonces, cuando yo pienso en esto, eso no quiere decir que si yo estoy practicando algo dentro de mi dominación o mi doctrina que no es bíblico, que yo simplemente digo, bueno, soy salvo y sigo practicándolo. Te voy a explicar por qué. Porque la Biblia prohíbe que yo adore imágenes. La Biblia prohíbe de que yo haga ciertas cosas. Y es clara, te dice que son abominación ante Dios muchas de ellas. Entonces, si yo voy a ser un cristiano, y yo decía en el podcast que ya lo grabamos, el podcast va a salir y tiene que ver básicamente con algunas preguntas. En un día respondimos 33 preguntas que ustedes hicieron de la primera semana. Entonces no va a salir todo de un solo golpe porque es 1 hora el podcast. Pero lo que quiero que entendamos es que yo decía, yo tengo amigos míos que son católicos, que son más cristianos que yo. Y en su forma de vivir su vida son 100% bíblicos. Y en su forma de creer son 100% bíblicos. Siguen asistiendo a la iglesia católica, pero ellos son 100% bíblicos, igual como usted lo es y como yo lo puedo ser también. Y yo decía, yo no puedo decir que yo voy a llegar al cielo y no lo voy a encontrar a ellos, porque no son miembros de la iglesia Sunrise Church. Si yo llego a decir algún día que nosotros somos la única iglesia que salva, de paso, ninguna iglesia salva, Cristo es el que salva, salga corriendo de aquí porque me estoy convirtiendo en un líder de una secta. Sencillo. Entonces yo tengo que entender esto, que la salvación no es por ser miembro de una iglesia, la salvación es por conocer a Cristo Jesús. Y Dios trató eso con Pedro. Y tengo que entender lo que dijo Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces tengo una pregunta hoy. ¿Quién es tu Cornelio? Hay una persona en tu vida en el cual Dios ha puesto que la revelación no está completa a lo mejor y tú eres llamado a llevarlo a Cristo Jesús. Pero a lo mejor tú lo ves y tú dices, yo no como comida impura. Y Dios nos está llamando a nosotros a comprender que lo que Él ha limpiado y está limpiando, yo no lo puedo llamar impuro. Y Dios me llama a comprender que Dios no hace acepción de personas. Entonces yo quiero que tú pienses, y si tienes papel y lápiz ahorita, y te llega su nombre a la cabeza, escribe su nombre. ¿Quién es tu Cornelio? O Cornelia. ¿Quién es esa persona que a lo mejor tú consideras como impuro o impura? Pero Dios te dice a ti hoy, yo no hago acepción de personas. Eres llamado a traer la revelación completa de mi nombre. No lo juzgues, no lo critiques. Tú no eres mejor que Él. Él es piadoso o ella es piadosa. No conoce toda la revelación, pero ese es tu trabajo, darle la revelación.
Entonces, escribe su nombre. Si tienes papel y lápiz, escribe su nombre en este momento. Y te voy a rogar que empieces a orar por esa persona. Y te voy a rogar que empieces a buscar la forma de hablarle de Cristo. No a meterle a Cristo por la boca con cuchara, forzándolo a hablarle de Cristo. No como que tú todo lo sabes o eres superior, sino como alguien que Cristo ha dicho, no lo llames inmundo, no lo llames impuro. Entonces, cuando yo pienso esto, yo tengo que pensar en algo que es muy importante. Y es que yo tengo que orar y buscar la guía de Dios. Yo tengo que orar y buscar la guía de Dios. Entonces, como ciudadano de los cielos, yo tengo que orar para buscar la guía de Dios. Tú tienes que comprender de que hay lugares donde Dios quiere llevarte. Y a lo mejor tú no vas a esos lugares porque te sientes que son sitios que tú no debes ir. Si tú tienes un problema, si tú eres un cristiano que lucha con el alcoholismo, por favor no te vayas a meter en una cantina. Voy a repetirlo. Si tú eres un cristiano que luchas con el alcoholismo, por favor no te vayas a meter en una cantina. Si tú eres un cristiano que luchaste con las drogas por muchos años, a los grados de salir las drogas, y ya no te estás inyectando más, pero duraste 20 años inyectándote, te voy a pedir un favor, por favor no te vayas a un lugar donde hay tecatos inyectándose. Si tú eres un cristiano que eres extremadamente mujeriego o hombreriega, si eres mujer, no te vayas a meter en un centro de fisiculturismo a evangelizar. Si tú eres un cristiano que luchaste con tu identidad sexual y eres un hombre que aunque sirves a Cristo Jesús, de vez en cuando tienes tentaciones con hombres y sabes que está mal, por favor no te vayas a meter en un centro donde se practica ese estilo de vida. O sea, yo tengo que saber dónde me meto para cuidarme y protegerme. Pero yo no puedo llamar inmundo lo que Dios está haciendo en la vida de una persona. Entonces, ora por guía. Pide al Espíritu Santo que te guíe en cómo ministrar, en cómo servir. La otra cosa que te quiero decir es, procede por las puertas abiertas que Dios te ha dado. Si Dios ha abierto puertas para que tú ministres, ¿por qué te detienes? Si tu vecino te invitó a tomarte una taza de café y te dijo, es que tengo unas preguntas que hacerte y quieres saber sobre Dios, ¿por qué le dices que no? ¿Por qué? Prepárate y llega a casa tu vecino, tómate tu taza de café y preséntale a Cristo. Pedro pudo haber dicho simplemente, yo soy judío, yo no hablo con gentiles. Pero como Pedro ya había pasado por un proceso con Jesús, ya había pasado por un proceso bajo el Espíritu Santo, Pedro comprendió que él no podía llamar impuro lo que Dios había limpiado. Y cuando la oportunidad se le presentó, caminó por la puerta abierta. Y comenzó un movimiento en Cesarea, donde se adoraba al César, con un centurión romano que no era judío, que su casa completa fue llena del Espíritu Santo y aparte de eso, fueron bautizados. Y hicieron parte de la iglesia. Porque Dios es un Dios que desde el principio ha querido salvar al mundo. La Biblia no dice porque de tal manera amó Dios a Israel que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. La Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, y eso me lleva al tercer punto. Una vez que hayas orado, que hayas procedido de caminar por las puertas abiertas que Dios ha hecho, presenta la verdad de Dios. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, te vuelvo a repetir lo siguiente. Hay muchas personas piadosas a tu alrededor que oran a Dios, pero la revelación no es completa. Y Dios te está llamando a ti, no a que los juzgues ni que los critiques, sino que comprendas de que tu labor es acercarte a ellos, verlos como iguales y presentarle al Hijo de Dios, a Jesús, al que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que viene de nuevo. Esa es tu labor. Esa es tu labor. Y ya no mires más a la gente como que ellos no son gente de Dios. Eso solamente lo sabe Dios. Pastor, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Claro que sí. Yo entiendo todo eso.
Pero también Jesucristo dijo que antes que tú saques la paja que está en el ojo de tu hermano, saques la viga que está en tu ojo primero. Entonces, con eso claro y bien dicho, yo quiero invitarte a que tú comprendas de que somos llamados a evangelizar, a predicar a Cristo en todo lugar que se nos abran las puertas y que no podemos llamar inmundo lo que Dios está limpiando. Amén. Te invito a estar en pie. A lo mejor tú estás aquí hoy y estás escuchando esta palabra y a lo mejor esta palabra ha llegado a tu corazón y te ha hecho saber de que hay algo que tienes que hacer. A lo mejor tú estás aquí y toda la vida se te ha tratado como que eres impuro, inmundo, porque no eres parte de una iglesia que como esta. A lo mejor Dios ha estado tratando contigo por años en el lugar donde tú estás. Y quizás no tienes la revelación de Dios completa, pero sabes que Dios es verdad, le oras y estás buscándolo. Yo te invito hoy a que hoy tengas la revelación completa de Cristo Jesús, si no la tienes. La Biblia dice que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, que Él dio su vida y que en esa cruz Él llevó el precio por nosotros y que por esa sangre que Él derramó en ese lugar, nuestros pecados son perdonados. Así que si tú no conoces a Jesús hoy como tu Salvador, yo quiero invitarte a que recibas la revelación completa de Jesús. Iglesia, cierra tus ojos. Si lo estás viendo en la cámara y puedes cerrar tus ojos conmigo. Y si tú has creído en Cristo Jesús hoy y quieres recibir a Jesús en tu Salvador, te invito a que en simbolismo de que has creído en Jesús, hagas esta simple oración. Padre, me entrego a ti. Gracias por haberme dado la vida eterna hoy a través de Jesús. Me doy por completo, me doy por lleno a ti y te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Jesús, por la obra que tú hiciste. Perdona mis pecados y renuévame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te puedo decir hoy que eres ciudadano de los cielos. Amén.